Bueno, vamos a calcular entonces ahora uno de nuestros puntos sobre el diagrama de interacción, pero para un C de 5,6 centímetros. Entonces lo primero es aquí reconocer pues las propiedades mecánicas de nuestro material y las propiedades geométricas de nuestra columna. Entonces tenemos una fuerza de compresión, un F'C de 21 megapascales, un esfuerzo de fluencia del acero de 420, módulo de elasticidad del acero de 200.000 megapascales, deformación del acero 0,003, una base de columna de 120 centímetros pasada a metros, una altura de la columna de 50 centímetros, un D' que corresponde a la distancia del área de la zona comprimida, de la cara comprimida, perdón, a el centro de las barras de refuerzo, a compresión. Y aquí pues la diferencia de H y delta prima y D prima, que corresponde pues a la distancia del centro de las barras al área de tracción. Tenemos aquí nuestra área, que es nuestra área de, de la cuantía de nuestros refuerzos, dividida en dos, una para la tracción y una para la compresión, que se calculó previamente por aquí, con un requerimiento de cuantía mínima de 1,80%. Aquí tenemos la requerida con ese porcentaje en nuestro total de área de nuestra columna, que son 600.000 centímetros cuadrados, y pues la elección de nuestras varillas para cumplir con este requerimiento y llegar a este dato, a estos datos. Tenemos un recubrimiento de 0,06 metros y un B' de 0. Un beta prima un beta de 0,85. Esto debido a que nuestra fuerza, nuestra esfuerzo a compresión del concreto es de 21 megapascales y como es menor a 28 se usa 0,85. Vamos entonces a empezar a diligenciar la tabla con nuestra C, que corresponde a 0,056 metros. Entonces para el cálculo de A vamos a multiplicar beta por nuestro C. Este C corresponde como tal a donde vamos a evaluar el punto y esta es la distancia al eje neutro. Vamos a calcular ahora nuestras deformaciones del acero a compresión y a tracción. Entonces, para la deformación a compresión del acero, vamos a usar la deformación del concreto por nuestra C menos D', ya que pues, estamos eh, evaluando para la compresión sobre C. Y esto nos da menos 0,0017. Ahora, atracción. Atracción tenemos que es igual a el esfuerzo, la deformación del concreto por nuestra D, ya que estamos evaluando atracción, menos C sobre C. Y esto nos da 0,019. Ahora vamos a comparar estos valores con la deformación de nuestro acero, pues por sus propiedades mecánicas, que vamos a calcularlo. Y este es igual a 420 megapascales sobre su módulo de elasticidad. Nos da 0,021. Entonces tenemos que el que calculamos para la compresión es menor al que calculamos por propiedades del acero. Entonces, para calcular el esfuerzo a tracción del acero, vamos a usar la fórmula que es módulo de elasticidad por la deformación calculada. Y nos da un esfuerzo a compresión de menos 332,7 megapascales. Ahora vamos a hacer la comparación de la deformación calculada a tracción y la deformación del acero. Entonces tenemos que la calculada atracción es mayor que 0,0021. Entonces, como es mayor, vamos a usar que nuestra Fs es igual a nuestra Fy. Tenemos entonces 420 megapascales. Ahora vamos a hacer el cálculo de las fuerzas. De la fuerza a compresión en el concreto, fuerza a compresión en el acero y fuerza a tensión en el acero. Para la fuerza a compresión de nuestro concreto vamos a usar 0,85 por nuestro F'C por un área que está dada por la base y por la distancia del equivalente a compresión. Tenemos que es 1,02 meganewtons. Ahora la fuerza a compresión del acero va a ser igual a su esfuerzo calculado por el área y pues de manera análoga para la tracción.
tenemos ya las fuerzas. Ahora con esto podemos calcular nuestra fuerza nominal. Esta va a ser igual a la suma de las fuerzas a compresión menos la fuerza a tracción. Tenemos que nos da menos 3.43 meganewtons. Vamos a usar un factor de conversión para llevarlo a toneladas fuerza. Lo tenemos aquí, 101.97. Y nos da entonces una fuerza nominal de menos 349.50 toneladas fuerza. Ahora, para calcular el momento nominal, requerimos calcular primero los brazos, las distancias en las que aplicada la fuerza genera el momento. Entonces, la distancia para la fuerza compresión del concreto va a ser igual a h medios menos a medios, que es la zona pues donde se evalúa. Para la fuerza compresión del acero, tenemos que es igual a h medios menos el d'. Y para la fuerza a tensión, tenemos que es igual a d menos h medios. Y tenemos aquí las distancias. Ahora, para calcular el momento, multiplicamos fuerzas por sus distancias correspondientes en una sumatoria. Entonces, tenemos un momento nominal de 0.31 meganewtons metro. Para llevar la toneladas fuerza metro, vamos a multiplicar por el factor de conversión. Tenemos entonces 32.09 toneladas metro. Tenemos ya nuestros puntos definidos. Nuestro punto definido. Ahora vamos a aplicarle un factor de reducción por seguridad. Y tenemos un feed, entonces para nuestro caso es 0.8. Bueno, el diagrama de interacción es, bueno, una gráfica que nos da como una envolvente de falla, por decirlo así, para diseñar columnas. Y bueno, esta tiene en el eje Y, tiene las cargas de axial y en el eje X tiene los momentos. Y bueno, nosotros para poder obtener cada uno de los puntos usamos estas ecuaciones que se ven acá. Esta la usamos para obtener los axiales y esta la usamos para obtener los momentos. Entonces, bueno, voy a ir explicando cómo obtuvimos cada uno de los términos que acá aparecen. Podemos ver que, bueno, la ecuación se encuentra en función de estos términos de Fs', que bueno, este viene siendo, esta es la convención que usamos para el acero en compresión y esta para el acero que está a tensión. Entonces, bueno, ambas ecuaciones se encuentran en función de C, que C es, bueno, es la distancia que hay desde el eje neutro a la cara comprimida. Y como todo está en función de C, pues C es el valor que íbamos cambiando para poder obtener cada uno de los puntos. En este caso, voy a obtener un punto para C igual a 0,36 metros. Listo, entonces, bueno, obteniendo los demás parámetros, voy a empezar por el AS, que es el área del acero. Entonces, para obtener el área del acero, partimos pues de las características de la columna, que la columna tiene una altura de 50 centímetros, una base de 120 centímetros y, bueno, una cuantía de 1.8%, la cual, bueno, esto nos indica que la cuantía debe ser 1.8% del área de la columna. Entonces, pues de área teníamos 6.000 centímetros cuadrados y el 1.8% de estos 6.000 centímetros cuadrados viene siendo 108 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, esta es el área que necesitamos cumplir. Para poder cumplir con esa área decidimos usar 6 varillas número 9 en la parte de arriba, que son estas rojitas, y 4 varillas número 8, que son estas azulitas que están acá. Entonces, obteniendo el área con estos diámetros, obtenemos un valor de 59.08 centímetros cuadrados. Y pues como en la parte de abajo decidimos dejar la misma cuantía,
sí, las mismas características, obtenemos un área total, sumando ambas, obtenemos un área total de 118,17 centímetros, que es mayor pues al área que necesitamos, entonces por ese lado ya estamos cumpliendo. Y bueno, y de esta manera obtenemos el AS. Em, Otro término que necesitamos conocer es el A, que también se encuentra acá presente en ambas ecuaciones. El A es la altura del bloque a compresión, como se evidencia acá en el esquema. Entonces, para obtener ese A, lo que hicimos fue pues multiplicar el 0,85 por el C, y en este caso obtuvimos 0,306 metros. Bueno, por ese lado ya obtuvimos el A. También necesitamos conocer el D, que es la altura efectiva, y necesitamos obtener el D', que es la distancia del centro de las varillas de acá a la parte de abajo de la cara comprimida. Entonces, para obtener el D y el D', partimos de que, bueno, estamos usando un recubrimiento de 6 centímetros, un fleje número 4 que tiene un diámetro de 1,27 centímetros, y con esto, sumando estas dos más la mitad de la barra de aquí, obtenemos un D' de 0,087 metros. Con este D' podemos obtener la altura efectiva restándoselo pues a la altura de 50 centímetros. Entonces obtenemos un D de 0,413 metros. Y ahora, bueno, ya con esos datos conocidos, podemos aplicar estas dos ecuaciones para el acero comprimido y para el acero de tensión. Entonces, eh, tenemos estos parámetros, también vale aclararlo, tenemos un FS de 420 megapascales y un F'C de 21 megapascales. Este es el módulo de elasticidad del concreto, 200.000 megapascales, y esta es la deformación unitaria del concreto, que es 0,03 megapascales. Entonces, bueno, reemplazando la ecuación para el acero comprimido, obtenemos, obtenemos un valor de 455, pero pues este valor de Fc' no puede ser mayor al que tiene pues el acero, o sea, no puede ser mayor a 420, entonces pues se toma el 420. Y bueno, ya para el acero a tracción, también reemplazando acá en la ecuación, obtenemos 88,3 megapascales. Y bueno, ya acá reemplazando en la ecuación del momento, pues con todo, ya tenemos todos los datos, podemos reemplazar. Nos da un valor de 1,12 newton metro, que pues usando este factor de conversión lo convertimos a tonelada fuerza metro. Y pues ya también tenemos todos los valores del axial, entonces pues reemplazando obtenemos un valor de 8,51 newton, y usando el factor de conversión eh, obtenemos como valor 838.24 toneladas fuerza. Y entonces acá ya tenemos un punto de momento y axial. Bueno, nosotras decidimos aplicar un factor de seguridad de 0,8. Entonces, pues multiplicando estos valores por 0,8 obtenemos lo siguiente. Para el momento obtenemos 91,78, y para el axial obtenemos 694,59 toneladas fuerza. Entonces ahí tendríamos, pues digamos que es este mismo punto, pero con un factor de seguridad. Entonces, pues ya revisándolo en Excel, que acá lo tenemos pues formulado, bueno, obtenemos los valores que anteriormente mencionaba con estas características, y trasladando esos puntos al diagrama de interacción pues que ya habíamos determinado previamente, obtenemos esto. Este punto verdecito pues es el primer punto que no tiene aplicado el factor de seguridad, si como tal lo vemos en la parte exterior, que pues digamos que es la curva que se hace si no se aplica el factor de seguridad. Y bueno, y esta X de acá rojita nos representa el punto que tiene aplicado el factor de seguridad. Si nos damos cuenta, pues ya está adentro
del envolvente que no tiene el factor de seguridad. Y bueno, ambas se encuentran sobre la gráfica, entonces pues digamos que los puntos son, son válidos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Iniciamos con el cálculo de otro punto para nuestra columna de sección 120 por 50 centímetros. Recordando que para este caso nuestra resistencia del concreto es de 21 megapascales, nuestra resistencia del acero es de 420 megapascales, aplicamos un recubrimiento de 6 centímetros, un estribo los estribos de varilla número 4 con un diámetro de 1.27 centímetros, el área de la columna que es igual a 6.000 centímetros cuadrados y se nos asignó una cuantía del 1.8%, para lo cual calculamos el área de acero requerida igual a 108 centímetros cuadrados. Ya teniendo esta área, pues se definió utilizar 12 barras número 9 con un diámetro de 2.87 centímetros, 8 barras número 8 con diámetro de 2.54 centímetros, para lo cual nuestra área total da igual a 118.17 centímetros cuadrados. Nuestro D' es igual al recubrimiento de 6 centímetros más el estribo con diámetro de 1.27 centímetros más la mitad del diámetro de barra número 9, lo cual, bueno, eso en total nos da 8.71 centímetros. Y nuestro D, que es igual a los 50 centímetros de la sección de columna, menos nuestro D', lo cual nos da 41.30 centímetros. Aquí está un esquema de cómo se distribuyen las varillas en la parte superior y en la parte inferior de la columna. Las barras que se ven rojas son las barras número 9 y las barras azules son las barras número 8. Entonces, para este caso se asume un C de 0.105 metros. Entonces, con eso se calculan las deformaciones del acero superior e inferior. Iniciamos con el área compresión, la cual nos da una deformación de 0.00051. Y luego vamos con nuestra zona atracción, en la cual nuestra deformación nos da 0.0088. Y una vez calculadas nuestras deformaciones, se calculan las fuerzas internas. Las fuerzas internas para la primera como fila de barras, pues nos da igual a la deformación obtenida de 0.00051 por el esfuerzo del acero, que son 200.000 megapascales, y eso nos da 102.571 megapascales. Para nuestra segunda fila de aceros, pues se utiliza el 0.0088 por los 200.000 megapascales del acero, lo cual nos da 1.759.714 megapascales. Pero como esto excede lo que puede resistir una varilla de acero, que son 420 megapascales, pues este valor se deja en 420 megapascales. Listo. Una vez obtenidas las fuerzas internas, se calculan las fuerzas para cada barra. Entonces, nuestra fuerza número 1 es igual a los 102.571 megapascales de la fuerza interna por el área de las barras, en este caso expresadas en metros cuadrados, que son las 6 barras número 9 más las 4 barras número 8. Y esto nos da en total 606.031 kilonewton. De igual forma se calcula las fuerzas para la segunda fila de barras, lo cual pues es igual a los 420 megapascales, igualmente por el área del acero en esta fila. Y esto nos da un total de 2.481.52 kilonewton. Lo siguiente que se debe realizar es calcular la fuerza de compresión en el concreto. Entonces se inicia calculando nuestro A, que es igual a 0.85 por el C que indicamos inicialmente, es decir, 0.85 por 0.105 metros, lo cual nos da 0.08925 metros. Y con esto ya se calcula la fuerza de compresión en el concreto, lo cual es igual a 0.85 por la resistencia del concreto, que son 21 megapascales, por el ancho de la columna, que son 1.20 metros, y por nuestro A, 0.08925 metros. Y eso nos da en total 1911.74 kilonewton. El siguiente paso es calcular la sumatoria de fuerzas en el centroide plástico.
Entonces, para este caso, las fuerzas aplicadas a compresión se toman como valores negativos, o sea, estas dos, la fuerza de compresión del concreto y el área a compresión, de acuerdo a nuestras fuerzas para la fila 1. Y bueno, el valor positivo es lo que está a tracción, que es la fila 2 de las varillas. Entonces eso nos da en total menos 36.25 kilonewtons. Se calcula el momento nominal, que es con las tres fuerzas mencionadas anteriormente, o sea, 606.031 kilonewtons, y esto multiplicado por la mitad de nuestra columna, que pues dijimos que tenía un largo de 50 centímetros o 0.5 metros, entonces se toma la mitad, que son 0.25 metros, y se le resta el de prima. A esto se le suma lo que está el acero a tracción, nuestra parte a tracción, que son 2.481.52 kilonewtons, y se multiplica por nuestro D, que es 0.413, y se le resta como el centroide o lo que sería como la mitad de nuestra columna, 0.25 metros. Y se le suma lo de la fuerza a compresión del concreto multiplicado por el centroide, por esos 0.25 metros, y en este caso se resta la mitad de esta área A. Y para tener las unidades en toneladas fuerza por metro, se aplica este factor de conversión, 0.10197, y con esto nuestro momento nominal nos da 91.34 toneladas fuerza por metro. Ahora vamos a calcular nuestra carga axial nominal, que básicamente es esta sumatoria de FY que calculamos aquí arriba, es decir, 36.25. Bueno, aquí me equivoqué en el signo, aquí lo vamos a dejar positivo, 36.25 kilonewton por este mismo factor de conversión para expresarlo en toneladas fuerza. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro punto expresado en términos de momento nominal y carga axial nominal, lo cual es 91.34, 3.70. Ahora vamos a aplicar el factor de seguridad, que es 0.8, y con esto ya obtenemos nuestro phi del momento nominal, el cual nos da 73.07 toneladas fuerza por metro, y nuestro phi por la carga axial nominal, claro, aplicando el factor de seguridad, y esto nos da 2.96 toneladas fuerza. Entonces, las coordenadas de phi, momento nominal por phi, carga axial nominal, nos da 73.07, 2.96. Entonces vamos a comprobar estos valores en el Excel que tenemos para verificar que efectivamente sean correctos. Nuestro momento nominal y ahora nuestra carga axial. Bueno, tuve un error con las comas, pero aquí se evidencia que efectivamente está sobre la curva que nosotros planteamos de phi nominal versus phi por carga axial nominal. Y eso sería todo. Mi nombre es Gabriela Rojas y yo voy a realizar el cálculo del diagrama de interacción, bueno, del punto del diagrama de interacción para un C equivalente a 0,48 metros. Para eso tenemos algunos valores iniciales, como lo es el recubrimiento, que es un valor de 6 centímetros. Utilizamos un número 4 para el fleje de la columna con un diámetro de 1,27 centímetros. Y vamos a calcular como dos factores iniciales, que es el D' y el D. Tenemos que el de prima está compuesto por los 6 centímetros del recubrimiento, más el diámetro del fleje, más el diámetro de la barra que vamos a usar. El más grande es de una barra número 9, de 2.87 centímetros como diámetro, dividido en 2. Este cálculo nos da un valor de 8.71 centímetros, que equivale a 0,087 metros. Para el cálculo del D, escogemos la longitud más corta de las dimensiones de la columna, que en nuestro caso son 50 centímetros, menos los 8.71 centímetros del D',
lo cual nos da un valor de 0,413 metros o 41,30 centímetros. Ahora, un valor que necesitamos calcular es el valor de A. Esto servirá más adelante para el cálculo, digamos, del punto. Multiplicamos 0,85 por el C escogido, que es 0,48, y esto nos da un resultado de 0,408 metros. Tenemos que nuestro Fy inicial es de 420 megapascales y nuestro Fc' será de 21 megapascales. Tenemos que el módulo de elasticidad del acero es de 200.000 megapascales y que la compresión del concreto es de 0,003. Nuestro primer cálculo para este punto es hallar el F sub S'. Para esto tenemos entonces el módulo de elasticidad del concreto por la deformación del concreto multiplicado por el C escogido menos el de' sobre el C. Entonces, al realizar esta operación nos da un valor de 491,19 megapascales. Este valor es mayor al Fy que teníamos inicialmente, por lo cual no lo vamos a tomar, sino vamos a tomar el 420 que teníamos inicialmente. Para continuar con el procedimiento, ahora vamos a calcular el F sub S. Este F sub S, que viene relacionado con la fricción, viene siendo la multiplicación del módulo de elasticidad por la deformación del concreto por el D que calculamos menos el C sobre el C. Todo este cálculo nos da un Fs de menos 83,81 megapascales. Ahora vamos a ir a calcular el momento nominal. Para esto vamos a hacer el cálculo de las fuerzas aplicadas en la columna por el brazo que viene siendo la distancia a la que se aplica. Primero tenemos aquí la fuerza de compresión del concreto, que es 0,85 por el F'C, por el A por el B, que en nuestro caso el F'C es de 21 megapascales, el A es de 0,408 y la base o la distancia más larga en nuestro caso es de 120 centímetros o 1,2 metros, multiplicado por el brazo a la que se aplica, que es de H sobre 2 menos el A calculado sobre 2. Después vamos a tener la fuerza de compresión del acero, lo cual va a ser el A sub S', explicado anteriormente por mis compañeras, para nuestra columna por el F sub S', que fue el que hemos calculado anteriormente. Entonces, continuamos después a multiplicarlo por el brazo este, que son los 0,5 centímetros de altura que tomamos para la columna, dividido en 2, perdón, 0,5 metros, 50 centímetros, menos el de prima que tenemos aquí, y vamos a sumarle a todo esto que ya llevamos el cálculo de la fuerza a tensión del acero por el brazo al que está aplicado, que es nuestro A sub S por el F sub S que ya encontramos, por el valor de D menos los 0,5 metros de altura dividido en 2. Todo esto nos va a dar un valor de 0,73 newton sobre metro. Ahora, nosotros vamos a convertir esto a toneladas fuerza por metro y para ello lo multiplicamos por un valor de conversión de 101,97, lo cual nos da un resultado de aproximadamente 74 toneladas fuerza sobre metro. Ahora vamos a proceder a calcular el P sub n. Este P sub n equivale a la carga axial nominal resistente de la columna y se calcula teniendo en cuenta 0,85 por la fuerza compresión, el F sub C' por la que ya calculamos, por la base que es de 120 centímetros, por el F' sub S, que ya dijimos que era 420, por lo ya mencionado anteriormente, por el A S sub S', menos el F sub S que hallamos, aquí es negativo, por el A sub S. Entonces, todo esto nos va a dar un valor de 11,72 newton. Hacemos lo mismo que con el momento, lo multiplicamos por el valor de conversión para que quede en toneladas fuerza y esto nos da un valor de 1194,69. Entonces, eso nos da un punto en nuestro diagrama de interacción de 74,1194,69. Esto lo vamos a pasar a graficar en el plano. Ya en un momento les mostraré si efectivamente cumple o no al encontrarse dentro de la gráfica. Y asimismo podemos decir
que estos valores se multiplican por un factor de seguridad, que es de 0,8, que es lo que vamos a hacer en adelante. Nuestro phi, como un factor de seguridad, al multiplicarlo por el momento y por el P sub n, nos va a dar unas coordenadas de 59,20 para el momento nominal por el factor de seguridad y 955,75 para el P sub n por el factor de seguridad, que es nuestro phi. En un momento les mostraré cómo se ve en el diagrama. Bueno, terminamos por comprobarlo ya dentro de nuestro diagrama de interacción de la columna. Entonces vamos a empezar por el MN, PN para ver cómo se visualiza, si está dentro o si no. Podemos ver que al graficarlo acá está dentro de nuestro diagrama calculado como inicialmente, lo cual se va a ver como reflejado en el archivo. Y vamos a proceder a revisar si en el diagrama que tiene en cuenta el factor de seguridad alcanza a incluirse también. Para eso tenemos un MN de 59,20 y un peso N de 955,75. Podemos ver que la X se localiza antes, digamos que del MN versus el PN, como el diagrama que tenemos, por lo cual se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Y eso sería todo para este C escogido de 0,48 metros. Gracias.